Comencemos, pues. Entonces, a principios de los años 70, la empresa Telesistema Mexicano atravesaba un problema de creatividad y le exigían a su estrella, escritor y actor Roberto Gómez Bolaños que constantemente se renovara. Bueno, él decía, esto solamente es cosa de la empresa Telesistema Mexicano. Pero al analizar otras televisoras era exactamente lo mismo. Una competencia que nunca termina. Y de la misma manera, se suele llegar a pensar en la iglesia y en la falsamente llamada iglesia, que de eso se trata el cristianismo. Renovarse cada día. Y no es así. El evangelio consiste solo en mantenerse en la misión que Cristo encargó, la predicación de su evangelio. Apocalipsis 7, predicando el evangelio por siempre. Después de esto había 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacerse daño a la tierra, diciendo, no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De Judá 12,000 sellados, de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados, de la tribu de Josebe 12,000 sellados. Después de esto, miré aquí una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está en los cielos, en el trono y al Cordero, y a todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima. Así que en contexto, mientras el juicio es retenido por los 4 ángeles, otro ángel anuncia el sellado de los siervos de Dios, y el sellado indica la propiedad de Dios, así como protección. Estas personas están protegidas para servir a Dios como el ejército mesiánico. Al igual que un censo en la época del Antiguo Testamento proporciona el recuento de la fuerza militar. El recuento de 144,000 personas de las 12 tribus de Israel indica la fuerza del ejército mesiánico que luchará la guerra contra los enemigos de Dios en los últimos días. Y se enumera en primer lugar 144,000 judíos que serán apartados, y a través de ellos el evangelio será predicado durante el juicio de Dios. Hay unas
grandes aclaraciones, pero primero tenemos que ver la verdad inapelable que la precisión del texto nos dice. Estos 144,000 judíos son 144,000 judíos literales. No hay espiritualidad aquí, no hay simbolismos aquí. Probablemente pueda haber muchas aplicaciones aquí, pero no existe otra precisión literal y clara de lo que el pasaje dice, que son 144,000 judíos. Se han dicho que estos son testigos de Jehová, no es verdad. El texto en ningún momento dice que estos son hombres que predicaron su doctrina por muchos años. De paso, la tribu de Dan y Efraín no aparecen en la lista. Probablemente porque de aquí vendría el anticristo, que va a ser judío también, y porque fueron las dos tribus que se quedaron antes del río en la conquista y que no pasaron el río a Canaán. No pasaron el río Jordán y no cruzaron por lo tanto a Canaán. Se han dicho que estos 144,000 es simbólicos. Tampoco es verdad. Se han dicho que son cristianos. Han llegado personas a decir que son cristianos. Que porque hay que verlo como un símbolo y todas las otras tribus, quién sabe, pero el chiste es que aquí se menciona Judá y nosotros somos Judá. No, tampoco eso tiene ninguna validez. Entonces, cualquier interpretación que no sea que los 144,000 judíos es equivocada. Estas personas son elegidas por Dios y protegidas por Dios para predicar en el Evangelio en el momento del juicio. Y esta predicación logra un resultado, una gran multitud, la cual nadie podía contar, todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Muchas personas, por medio de la predicación de ellos, se convertirán, y al mismo tiempo el anticristo les quitará la vida, tanto a los evangelizados como a los evangelizadores, o sea, tanto a la gente que sea evangelizada por los 144,000 como a los 144,000. Y como sabemos, las personas que menciona el pasaje son resultado del evangelio de los 144,000. Cuando dice el versículo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Hay personas que han llegado a decir que todo esto está hablando del perfil de los 144,000, que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Eso tampoco es posible. Porque desde el momento en el que se menciona que estos 144,000 fueron sellados, en ese momento ellos fueron limpiados. Entonces, estos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, estos 144,000 ya fueron lavados. Y estos que entrarán a la boda del Cordero son aquellos que durante el juicio de Dios se arrepintieron, porque se lavaron en la sangre del Cordero. O sea, se arrepintieron. Entonces, todas estas personas que dice la Escritura que entrarán después a las bodas del Cordero y que vienen con ropas que lavaron en la sangre del Cordero, todas estas son personas que se arrepintieron fruto de la evangelización de los 144,000. Personas que no se arrepintieron antes de la llegada de los juicios de Dios, pero que durante el juicio de Dios sí se arrepintieron. Por eso esto nos muestra su hermoso destino final, mismo que será el destino de cada creyente. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Ese será el destino de cada creyente y cada persona que decide seguir a Jesucristo. Nunca sufrir y estar eternamente con Dios. El resultado del evangelismo de los 144,000 judíos sobre aquellos que decidieron seguir a Cristo, es el mismo que nos espera. Todo por el evangelio de Dios que llegó a nosotros. Así que, como una aplicación muy indispensable de este pasaje, hermano verdadero creyente, tú sigue predicando el evangelio. No importa que aparentemente tú no veas ningún resultado,
no importa que veas que es absurdo, no importa que veas lo inútil que parece, así como dice Pablo que humanamente vemos lo inútil que parece, pero recordamos que Dios está en su evangelio, entonces por lo tanto tiene que lograr lo que Dios prometió en su evangelio. Así que nosotros, por nada del mundo, tenemos que dejar de predicar el evangelio, lo veamos como lo veamos. Hay un libro que en su capítulo, Un viaje al cielo, dice una persona que vio a un evangelista, que supuestamente este evangelista, él, en palabras de este evangelista, él había fracasado. Y encontró a una persona que fue con este evangelista supuestamente fracasado y le dijo, gracias por entregarte por mí. Yo fui un alma que me salvé por ti. Así que en conclusión, prediquemos el evangelio. Nunca debemos dejar de hacerlo. Fue el encargo que nuestro Salvador Jesucristo nos dejó. Ahora, aquellos que el día de hoy están sin Cristo, yo tengo que ser muy certero contigo y decirte, si tú rechazas este evangelio, terminarás en el infierno. Y todo ser humano está bajo esa condición de aceptar a Jesucristo y ser salvo, o rechazarlo y terminar en el infierno. Si lo rechazas, terminarás en el infierno. Ven al evangelio de Cristo. Ven a Cristo. Que Dios te bendiga.